El boxeo es un deporte que ha arrastrado a multitudes, que ha entretenido a millones de personas, pero en medio de él y detrás del ring existen muchas cosas de las que a veces no se habla, pero que evidentemente la historia, el tiempo y la justicia no perdonan. Así como en cualquier deporte te vas a encontrar buenas personas, pero en medio del trigo siempre existe la cizaña. A un peleador se le pueden resaltar todas las victorias que consiguió en su carrera, así también como sus derrotas, pero detrás de ellos hay personas que los instruyen, que los entrenan y que les ayudan a ser mejor cada día. Ese es el entrenador. No siempre será un hombre sabio detrás de cada peleador. A veces habrá un hombre con ambiciones en cada esquina. Las ambiciones, las ganas de salir adelante y notarse lo incapacitado para ser un hombre exitoso te puede llevar a caer en actos sucios de los que muchas veces se prefiere no hablar. Pero hoy es claro que quiero transmitirle a todos ustedes que cuando actúas mal, tarde o temprano la opinión pública te juzgará. Hoy la historia de un entrenador protagonista de dos peleas que se hicieron famosas toda por eventos antideportivos, del hombre que estuvo detrás de los guantes de yeso de Luis Resto y de la botella milagrosa que le dio poderes a Aaron Pryor. En pocas palabras, el entrenador más sucio que hemos conocido en muchos años. Este es Panamá Luis. Carlos Luis, más conocido como Panamá Luis, nació el 4 de noviembre de 1945. Luis siempre estaba relacionado con el deporte y se empezó a acercar a personas que le pudiesen enseñar a ser un gran entrenador. Al parecer lo que nunca le enseñaron fue valores. De todas maneras, ahí estaba. Lo que nadie sabía es que este hombre se iba a convertir en un caballo de Troya, en el que poco a poco se metería en el pugilismo para alcanzar el éxito, sea como sea. Luis fue discípulo y entrenador de Chiqui Ferrara, que fue esquinero de Roberto Durán. El día que Durán perdió por decisión unánime contra Wilfred Benítez, Durán no tenía nada que ver con Luis, él simplemente era un discípulo de su entrenador. A principios de la década de los 80, Panamá Luis fue considerado uno de los mejores entrenadores de su tiempo, todo porque empezó a conseguir logros que lo iban catapultando como una persona que tenía gran conocimiento del tema. Pero no pasaría mucho tiempo para que su mano sucia le empezara a hacer famoso. El peleador más reconocido que tuvo en sus manos fue el campeón peso welter ligero Aaron Pryor. Que si quieres conocer la historia en detalles de Aaron Pryor, te la dejo en las tarjetas y en la descripción. Dos grandes rivales se estaban enfrentando y era una pelea que había llamado la atención del mundo. Argüello vs Pryor tuvo lugar el 12 de noviembre de 1982. Aaron Pryor era un hombre que estaba acostumbrado a noquear a sus rivales en poco tiempo, pero Alexis Argüello no era cualquier peleador. El flaco explosivo estaba dando la guerra. En un principio, Aaron Pryor empezó a demostrar que tenía mucho nivel, pero Alexis Argüello aguantaba. En esos momentos, las peleas eran a 15 asaltos. Llegó el round número 12 y el round número 13, y los dos seguían en la batalla de puños. Para pasar a la 14ª ronda, Aaron Pryor se acercó a su esquina para reponerse mientras que empezaba el siguiente round. Las cámaras de HBO captaron el momento en el que Pryor toma líquido de una botella, pero después su entrenador Panamá Luis le dicen que le pase la otra botella que mezcló. Give me that bottle. The one I mix. Okay? Come on. Come on. Hey, win these 2 rounds, champ. All right, wait a minute. Antes de esto, Aaron Pryor se encontraba muy débil, los brazos estaban bajando y no se le notaba nada de fuerza. Pryor estaba a punto de desfallecer, pues no tenía la resistencia de Argüello. Pero extrañamente, después de haberle entregado aquella botella que mezcló y de la que bebió Pryor y nunca botó el líquido, al salir en la siguiente ronda, salió como una bestia. Parecía ser que no hubiesen pasado 13 rounds atrás.
De todas maneras, esta botella había generado un manto de duda en la pelea. Pryor noqueó en este round a Arguello como que si fuese un hombre que acababa de revivir después de haber ingerido aquel líquido. No se sabe qué había en la botella, según ellos era un líquido de menta. Nadie pudo estudiar la botella, no se dieron cuenta que había dentro de ella. Tampoco hubo unos estudios en la sangre de Pryor. Lo malo era que para el momento los peleadores solamente tenían permitido consumir agua en el ring. Y recuerden la frase, pásame la botella, la que mezclé. De todas formas, Luis se quedó como si nada hubiese pasado y el incidente manchó su reputación, pero no pasó a mayores. Pero cuando eres una persona sucia y no eres descubierto, quieres experimentar algo más fuerte para que te lleve a donde quieres llegar. Por eso, amigos, hay que poner cuidado con la ambición, porque no es que yo quiera conseguir lo que quiera al costo que sea. No, las cosas hay que hacerlas bien. Panamá Luis no sabía de esto. Poco tiempo después, ni siquiera había pasado un año, y Panamá Luis era el entrenador de un peleador puertorriqueño llamado Luis Resto. Para el 16 de junio de 1983, Luis Resto se iba a enfrentar a un hombre que iba rumbo a la cima, llamado Billy Collins. El peleador puertorriqueño era un desconocido, pero ese día pelearía en el Madison Square Garden. Collins entró a la pelea como el favorito de las apuestas. Habían puesto a Luis Resto todo porque era un peleador experimentado, pero no sabían que Resto tenía una ambición, pues el ganar esa pelea le iba a producir otras cuantas peleas en las cuales podía ganar unos cuantos dólares de más. Billy Collins y Luis Resto empezarían dándose en unos fuertes puños, pero Collins, quien había ganado todas sus peleas anteriores, empezó a sentir los golpes más de la cuenta, tanto que le dijo a su padre: no sabía que este hombre pegara tan fuerte. A medida de que iba pasando la pelea, se iba notando cómo cada puño de Luis Resto sacudía todo el cuerpo de Billy Collins. Es que cada vez que Collins chocaba con los puños de Resto, parecía ser que se estuviese dando contra un muro. Cada golpe le dañaba más, le hinchaba más su rostro y producía más efectos sobre su contrincante estadounidense. Look at that. I bet they get up and give him a big hand the whole place. Collins, que tenía tanta fuerza y un mentón tan duro, aguantó toda la pelea y al final del encuentro fue dado como ganador el puertorriqueño. Unanimous decision, Luis Resto. Los ojos de Collins, después de la pelea, se encontraban cerrados por la hinchazón. Al final del 10º asalto, Billy sufrió un desgarro del iris y una visión borrosa permanente, poniendo fin a su carrera. Cuando el puertorriqueño descaradamente fue a la esquina de Collins para saludarlo, ahí fue donde explotó el escándalo. El puertorriqueño hipócritamente le dio el beso de Judas a Billy Collins, pero el padre de Collins no dejó pasar la oportunidad. Tocó los guantes de Luis Resto y notó que había algo extraño. Al momento que hizo fuerza, hizo muestra de dolor Luis Resto. Parecía ser que en vez de espuma, había algo que talló las manos de Resto. ¿Qué está pasando aquí? Estos guantes no tienen por qué estar de esta forma. El señor Collins exigió que la Comisión Atlética de Nueva York confiscara los guantes. En una investigación reveló que habían quitado una onza acolchada de cada uno de los guantes y luego la habían llenado con un tipo de yeso que era moderno para el momento. Los guantes se volverían en un arma letal. La derrota fue una humillación, pero lo más triste es que ni Resto ni Panamá Luis aceptaban lo que había pasado. La vida de Collins se fue al garete. Billy perdería la vida pocos días después de accidentarse en un estado de ebriedad. Después de una investigación, la Comisión de Nueva York determinó que el entrenador de Luis Resto, Panamá Luis, le había quitado el relleno a los guantes. También determinó que Resto debería saber que los guantes eran ilegales. La comisión suspendió la licencia de boxeo de Luis Resto. Esto efectivamente prohibió que Luis Resto siguiera peleando en los Estados Unidos. Para 1986, Panamá Luis y Resto fueron juzgados y declarados culpables de agresión, posesión criminal de un arma, esto por las manos de Resto y sus guantes de yeso. Para mí, el peleador puertorriqueño lo deberíamos de llamar Luis Resto Manos de Yeso. Los fiscales también argumentaron que la trampa se centró en una gran cantidad de dinero apostado en Resto. Resto cumplió 2 años y medio de prisión. Panamá Luis también fue declarado culpable, fue sentenciado a
6 años de prisión. Panamá Luis fue puesto en libertad en 1990, pero carga toda la vida con las cochinadas que cometió en el boxeo. Debió de pasar cerca de 25 años para que Luis Resto aceptara lo que había hecho. Cuando le hicieron la pregunta a Panamá Luis directamente de lo que había pasado con Pryor y con Resto, quiso decir que todo estaba en las manos de Dios, que él ya no tenía nada que decir con eso. Evidentemente, no solamente Dios le juzgará, sino también cada persona que se convierte en un tribunal juzga los actos de los demás. Todos tenemos dos tribunales, nuestra conciencia y la sociedad. Espero que te guste el video y que saques una enseñanza de él. Si esto fue así, te invito para que te suscribas y nos vemos en el siguiente video, solo si Dios lo permite. Bye.